Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Memorial del 2024. Pues con motivo del 12 de octubre, Día de la Raza, que apenas hace unos días discutíamos, es que ya no me acuerdo exactamente cómo se conmemora y qué se conmemora, porque en los últimos años le han cambiado de denominación a esta celebración que algunos interpretan como lamento porque no nos fue nada bien en ese encuentro de dos mundos. Pues bueno, hoy lo vamos a debatir. George, Cool. ¿qué nos dices? ¿Tú cómo lo celebras? ¿Cómo lo celebraron? Tú que todavía recientemente estabas en la escuela. Yo hace siglos que pasé por ahí y eran celebraciones muy de culto a Cristóbal Colón y la polémica con Américo Vespucio, etcétera. Pero a ti ya, ¿cómo te tocó festejarlo? No hubo ningún festejo más que una especie de honores a la bandera, en lo que simplemente se leían efemérides y no pasaba de eso. Pero me parece curioso un poco lo que mencionabas, que nos fue muy mal en el encuentro de dos mundos, cuando en realidad es totalmente contrario y en realidad nos fue mal en las independencias de estos virreinatos. Bueno, cada quien tiene su opinión, de eso se trata, de entablar polémica. Yo digo que nos fue mal porque a final de cuentas, después de ese encuentro, viene la conquista, y la conquista nos trajo enfermedades, nos trajo también el depender de una nación extranjera, 3 siglos de esclavitud prácticamente. No niego que nos trajeron luz, nos trajeron idioma, nos trajeron religión, y hasta nos inventaron un dios o nos transmitieron el suyo. Nos hicieron perder la identidad, que yo no sé qué sea más grave, si la vida o la identidad, pero creo que ambas cosas nos las tiraron a la basura, a los nacionales de esta tierra. Y tú dices que nos fue bien. Pues técnicamente no somos nacionales de esta tierra, o sea... No, bueno, yo hablo, claro, por aquellos que sí eran poseedores de esta tierra, sí eran dueños. Lamentablemente toda esa masacre del que hablas y que muchos se explayan al respecto ocurrió después en nuestro caso de México, en el México independiente. Cuando se lleva a cabo la independencia había 5 millones de habitantes, 6 millones de habitantes, 4 millones y medio eran indígenas. Después, ya para la época de Porfirio Díaz, se había reducido a casi el 20% y hoy son 7% de indígenas, así que la masacre de indígena no se llevó a cabo durante la conquista o la colonia, sino a partir del México independiente. Bueno, si pretendes todo reducirlo a cifras, pues a lo mejor te podría dar el beneficio de la duda acudiendo al INEGI. Lo que ocurre es que 1519-21 no había INEGI por una parte, sino se trataba de seres humanos con una ideología, una creencia, unas vivencias, una cultura. Del Paleolítico Superior. ¿Del qué? Paleolítico Superior. No, bueno, tú te vas muy atrás. Entonces explícame que incluso los mayas ya no existían propiamente como cultura cuando tenían llegaron. el cero, pero los sumerios también. Sí, y ¿a poco Europa tenía el dominio de conocer hacia atrás y hacia adelante cómo se comportaba el universo y el movimiento de los planetas? Sí, los egipcios. No. Egipto está en África, compañero. Sí, y los mayas están aquí y lo conocían ellos también. Sí, pero yo digo los europeos, quienes nos conquistaron. Los europeos tienen la ventaja de que la misma que pasó aquí, que fue el encuentro y eventual conquista, les pasó allá. Los egipcios fueron conquistados por los persas, por los turcos, por los árabes, por los musulmanes, a su vez España. Igual los españoles. Igual es España. Y aquí pasó lo mismo, hubo un pueblo que llegó, masacró, saqueó todo el Valle de México y les impuso su dios, y se llaman aztecas. Sí, ¿y eso no es una tragedia? Vamos a transportarlo a otro plano.
Si alguien llega, te despoja de tu casa, te saca patadas, te convierte en esclavo, viola a tu esposa, a tus hijos y también los convierte en esclavos, eso parece que no es una tragedia. Además te pega enfermedades como la viruela y mueres irremediablemente porque tú no estás preparado para resistir una enfermedad de esa naturaleza. Digamos que... ¿Por qué en todo caso no haces un recuento del número de habitantes que poblaban el Valle de México y cuántos quedaron después de la masacre? Y sobre todo, ¿en qué condiciones? Sí, la masacre se llevó y la llevó a cabo un gran invasor que se llama la viruela, así como la peste negra. ¿Y Hernán Cortés? De hecho no llegó con Hernán Cortés, llegó con los que llegaron a arrestarlo. Uno de los soldados que venían por parte del gobernador de Cuba fue el que llevaba... Sí, pero de todos modos eso minó. Eso es parte del encuentro de dos mundos, por eso te decía, la peste negra fue exactamente lo mismo. Los unos y los mongoles llevaron la peste negra a Europa y acabó también con el 50% de la población. Había 40 millones de habitantes en Europa en 1300 y 10, 15 años después había 20 millones de habitantes. No es una tragedia perder tu identidad, perder tu cultura, tu modo de vida, tus costumbres, tu organización social, tu religión, tus dioses. Para ellos fue el apocalipsis, ¿eh? Para los mexicas sí, pero ellos eran el pueblo que sometía a todos los demás. Una vez que llegó Cortés, se llevó a cabo un sincretismo en el cual trajo franciscanos para que no les impusieran la religión, para que no los agarraran a azotes y dijeran Dios, 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 sino encontrar a Dios en lo que ya creían. Y por eso fue lo que intentó hacer Cortés. Bueno, eso trataron de hacerlo los curas medio amables, pero ya que tocaste el punto, ciertamente el pueblo azteca fue conquistador, sometió a los pueblos vecinos, a Tlaxcala nunca pudo. Sí, lo tenía sometido. Sí, lo tenía sometido, pero no tan... no como con otras comunidades. Más bien igual que todas las comunidades, lo que se habla de la noche triste, cuando a Pedro de Alvarado se espanta y pasa por lo de la fiesta de su divinidad, que era Huitzilopochtli, con otra representación, era escoger a algún guerreros tlaxcaltecas para fingir que estaban peleando y eventualmente fingir que estaban peleando, y entonces ganaban los aztecas, los llevaban, les sacaban el corazón y es que son dos. Mira, a lo que iba yo con el comentario, cuando tú dices sí estaban sometidos iguales que los demás, mira, lo que ocurre es que, y es un gran error militarmente hablando y también en lo político, lo que hacían los aztecas, porque conquistaban pueblos, culturas, pero les dejaban su identidad, es decir, su organización social y política, religiosa, les dejaban sus dioses, y lo único que pedían era dame tributo, y se acabó. Pero de ahí en fuera no trastocaba nada. Incluso, aunque pidiesen gente para los sacrificios, era más meritorio para los aztecas, en plena batalla, tomar rehenes, capturarlos, y entonces sí sacrificarlos. Simplemente llevárselos de una aldea, de un pueblo y sacrificarlos, eso no tenía ningún mérito. Por tanto, no eran tan crueles. Y ese fue uno de los errores que cometieron también con los españoles. Porque muy pronto se dio cuenta Moctezuma y todos los pueblos por los que fue pasando y sumando aliados, se dieron cuenta muy pronto que ni era Quetzalcóatl ni tenían nada de divinos, que eran simples mortales ambiciosos, codiciosos, abusivos, que pretendían dominar esta tierra y por otra parte también apoderarse de su riqueza. Y les perdieron el miedo muy rápido. Naturalmente nunca habían visto a un animal, como dice el chiste, sobre el que iba otro animal. ¿Sí? Me refiero a los caballos y el animal montado arriba. No es xenofobia ni nada que se le parezca, ni resentimiento, ni nada de eso. Como bien dices, evidentemente nosotros somos
producto de la mezcla de estas dos razas, pero a lo que yo me circunscribo y me refiero es a ese momento en el que una cultura es avasallada y termina su mundo tal como lo conocen. Imagínate nada más, es un pueblo que se siente superior y de repente lo conviertes en esclavo. No es así como una bendición de los dioses. Pues te diré, porque los indios eran los más leales súbditos del rey, aunque estuviera en España y nunca hubiera tocado un pie aquí. Realmente los que generaron este discurso y esta narrativa en la cual somos esclavos, somos aztecas conquistados, España nos saqueó, nos violó, nos robó y nos exterminó, fueron los criollos que después generaron la independencia en 1821. No, te fuiste muy lejos. Bueno, para empezar ya nos perdimos porque estábamos hablando de Cristóbal Colón y la llegada a América. Y la disputa si fue primero Américo Vespucio. Pero déjame cerrar, porque nos adelantamos mucho, cerrar este apartado, porque pues ciertamente los españoles llegaron aquí y trataron de imponernos muchas cosas y no lo hicieron de forma amable, eran muy contados los sacerdotes que lo hacían. Entonces, el hecho de que hayas perdido tu identidad, es como si hoy le quitas a Salinas Pliego, a Slim todo su poder y lo pones a mendigar ahí en catedral, o a poner su letrerito de hago trabajos de plomería. Créeme que es un golpe, se suicida antes que. Y además, tú dices, bueno, es que eso se escribió después y fue utilizado para la independencia. No del todo, porque si uno, no recuerdo si fue Miguel León Portilla, no me acuerdo, es Miguel, pero no recuerdo el nombre, de quien hace una traducción de los códices con la visión de los vencidos. No recuerdo si era Miguel Portilla, creo que no es Miguel Portilla, es otro Miguel, pero te da una visión y ahí te deja entrever que efectivamente para los naturales de esta tierra fue el apocalipsis, y que además ya tenían previsto que así ocurriera con el regreso de Quetzalcóatl por una parte, y por la otra con diversas señales que habían visto, como el incendio en el Templo Mayor, como un cometa, el propio Moctezuma, que se distinguió por ser un feroz guerrero, sabía que a él le tocaba perder esa batalla. Se habla incluso de que no quería tomar posesión como emperador, como rey de los aztecas, como Tlatoani. No quería tomar, lo buscaron y lo encontraron barriendo el patio del templo. Y el peor error de los que cometió es que, pensando que quizá los españoles actuaban igual que ellos, de alguna manera, pues pensó, bueno, les ofrezco tributo tanto a quien viene en nombre de un rey, le llaman ellos, y nos hacemos sus súbditos, les pagamos tributo, pero no destruyas la ciudad, no toques a la gente, no la mates, no destruyas nuestra cultura. Evidentemente Cortés, que no iba a eso ni tenía esa mentalidad, ningún conquistador europeo tenía esa mentalidad, que me parece a mí más avanzada que el paleolítico, el neolítico, el que tú me digas. Pues él simplemente avasalló, tomó como rehén durante meses a Moctezuma, y hasta su propio pueblo le reclamaba. Sí, pero eso tiene otra connotación. Cuauhtémoc y su otro hermano, no recuerdo el nombre, Cuitláhuac, eran los que estaban a favor de, pues, esos extranjeros no los conocemos, hay que matarlos. Y la única manera que Cortés y los suyos tenían de asegurar su supervivencia era, pues hay que traerlos, ¿no?, a vivir al palacio de Axayácatl. Y ahí es donde vivió 7 meses con ellos. Y Moctezuma entendió muy bien eso, y Moctezuma siempre... Fue una manera de contener la ira pero aún así se entrevistaba con sus sobrinos y con altos sacerdotes Moctezuma, porque lo dejaban dialogar con él, le hacían, aunque él bien sabía que no era así, le hacían o le querían hacer creer
pues que él podía seguir dominando y reinando desde ahí, y le daba algunas libertades. No, no lo hizo, ya no tenía al pueblo de su parte. Y la muestra está en que cada uno de los que iban a visitar, los sacerdotes, guerreros, etcétera, les decían: o pones orden y los expulsamos y los aniquilamos, o algo más puede pasar, porque si no puede ser tú. ¿Y qué pasaba con esos que iban y reclamaban? Los sometía o los mataba, o los regresaba a su pueblo originario, en Texcoco, por ejemplo, ¿no? Entonces, no fue tan así de sencillo, pero bueno. Pero Moctezuma sí entendía el hecho de eliminar el conflicto y sabía que Cortés venía en un... No Cortés, sino los suyos los veía embobecidos por el oro. También Cortés. Cortés no tanto, Cortés tenía otra idea, que venía huyendo de todo lo que se llamaba la monarquía de Europa y quería crear algo nuevo, pero siempre lo iba alcanzando la corona, desde que estuvo en Haití hasta que estuvo en Cuba, y aquí creyó encontrar algo donde poder crear algo nuevo con este mestizaje. Muy soñador, ¿no? ¿Sí? Era muy diferente, que es lo que quedamos en alguna vez de hablar de estos conquistadores, que era Alejandro, Julio César. Sí, a sugerencia de Laberinto Azul. Y Cortés. Que son muy distintos ese tipo de conquistadores, porque no llegan a un territorio, a un pueblo, por el afán de dominio en sí, sino por el hecho de haber pisado una tierra y decir, pues yo la tomé, ahora quienes se encarguen de la política y de la administración que lo hagan, yo sigo conquistando territorios. Sí, Cortés tenía otra idea en la cual voy a crear algo nuevo, voy a quedar aquí, la riqueza de que está aquí no me la voy a llevar a España porque allá se me va a acabar, y a pesar de ser rico allá voy a seguir siendo un plebeyo, es mejor quedarme aquí. Bueno, aparte no lo dejaron, ¿no? Para empezar, venía huyendo del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, si mal no recuerdo se llamaba, y además la corona como que nunca lo tomó muy en serio, sí, a pesar de las riquezas que le envió y las cartas de relación y los numerosos tributos que llegaron a España, que incluso le sirvió para sostener algunos años más la corona, que estaba en pleno declive. Sí, el emperador Carlos V, con el quinto real que le mandó Hernán Cortés, pagó su corona del Imperio Romano Germánico, y además financiaba sus guerras contra Lutero, contra los árabes. Bueno, y lo que sí quería era Carlos V era una colonia, no solo una colonia, sino que dame todo lo que puedas, mándamelo. Bueno, ya nos enfrascamos en prácticamente la lucha por la conquista, las razones por las que Moctezuma, entre ese deseo civilizatorio de decir, bueno, si nos vas a conquistar, no alteres todo, te damos tributo, más civilizado, y sin embargo no fue aceptado por los españoles. Sobre todo por aquella plática que narra Bernal en la crónica. Bernal Díaz del Castillo. En la crónica, en la cual dice que están hablando Cortés y Moctezuma a través de Malinche y de los que hablan por Moctezuma, y Moctezuma le pregunta algo muy interesante, le dice a Cortés: ¿cuántos más? Es decir, Moctezuma lleva 20 años viendo que llegan, y no es como que vengan del norte como ellos mismos, ni suben del sur, digamos. Vienen del mar. Vienen del mar. ¿Cuántos más? Y Cortés le dice: demasiados. Demasiados para... Puedes matarme a mí, a nosotros, pero no... Mira, yo veo en Moctezuma, a reserva de que yo creo que es un tema que vamos a tener que darle un espacio propio, que sea una introducción, porque en realidad vamos a hablar de ese encuentro y del descubrimiento de América. Yo creo que Moctezuma, por una parte, había mucho fanatismo, por una parte. Fanatismo de los dos, de los dos. No son tan diferentes. Pero marca una terrible diferencia, ¿no? Moctezuma quiere negociar la esclavitud, pero sin perder identidad, religión, dioses y costumbres, cosa que no permitieron los españoles. No permitieron porque después de la noche de Pedro de Alvarado,
lo único que le quedó a Cortés era aliarse a los tlaxcaltecas, y los tlaxcaltecas lo único que querían era ya estaban aliados con los tlaxcaltecas. Sí, pero no entraron a la ciudad los 7 meses que vivieron. Entraron una pequeña comitiva de tlaxcaltecas, pero no entraron. Era Bueno, porque una Cortés, herejía, por decirlo así, que los tlaxcaltecas... porque Cortés les había hecho creer que él los iba a conquistar, y ya después de que los conquistara no era necesario que entraran salvo que él se los pidiera, y que después de ello pues les repartiría riquezas y hasta ellos podrían poner algún dignatario ahí. Pero en fin... También hubo un pueblo que destruyó, quemó y saqueó la ciudad de Tenochtitlán, y son los tlaxcaltecas. Ah, sí, o sea, vamos, quien crea que fueron los españoles quienes nos conquistaron, pues está totalmente equivocado. Fueron los tlaxcaltecas y el resto de los pueblos que eran enemigos de estos que se asentaron en el Valle de México, Como porque los de la todos Tripulación. los odiaban a los aztecas. Eran sí, ciertamente terribles. De hecho, hay no puedo llamarle mito fundacional, pero sí es un tanto cuanto que refleja cómo llegaron los aztecas al Valle de México. Fueron los apestados y les dieron ese islote porque nadie lo quería, y ahí fundaron su tierra, su imperio. Pero después empezaron a buscar alianzas, y no recuerdo si, creo que fue con el cacique de Coyoacán. Pidieron a su hija la mano para casarse con uno de los príncipes No, es o que reyes. dijeron que la iban a convertir en su diosa porque acababan de ganar una gran batalla contra otro pueblo. Pero también la iban a casar. No, solo la iban a convertir en su diosa, eso fue lo que le dijeron. La vamos a convertir en nuestra diosa. Lo que el señor no sabía era que pues, convertirla en diosa significaba matarla, comérsela Y además después danzar con la piel de la joven delante de todos. Obvio decir que pues, los aztecas salieron por piernas después de esa macabra danza. Sí, En fin, eso te da una idea de lo terribles que eran los aztecas y de las prácticas que tenían. Se habla incluso de canibalismo y que preferían a los niños, por ejemplo, porque la carne es más suave. En fin, bueno, hay toda una serie de mitos y leyendas, pero no sé qué prácticas son más salvajes, si de las de los aztecas o las de los que llegaron. En fin, quizá no se comían a la gente así, pero vaya que eran bastante especiales también, ¿no? pues no sé, hoy también nos dicen que los rusos se comen crudos a los niños, pero... Bueno, ya esto ya es otra cosa, ¿no? En el Amazonas, por ejemplo, ¿no? En fin, bueno, nos desviamos un poquitín del tema porque, insisto, teníamos que hablar de... Esta también es una parte del encuentro de dos mundos, pero es un encuentro muy terrible y que desemboca ya en la conquista. Pero ese encuentro de dos mundos, del que vamos a hablar en un momento, por razones técnicas vamos a cortar aquí, pero lo vamos a ahondar. Creo que ese primer encuentro no significa más que el asombro de ambas partes. Y ese sí fue violento y cruel y todo lo que mencionaste antes. Bueno, ya nos contarás en un momento, regresamos enseguida. Pues bien, estamos de regreso en Memorial del 2024. Surgió una polémica por lo violento que fue ese encuentro de dos mundos y que nos arrebata identidad, dioses y territorio, libertad a los naturales de esta tierra. Repasamos eso, nos desviamos un poco del tema porque lo que queríamos evocar era el encuentro de dos mundos con el descubrimiento de América, que formalmente es el 12 de octubre. Mencionaba yo al principio que ya le han cambiado tantas veces el nombre a esta, insisto, yo no sé si decirle celebración o lamentación, pero le han cambiado de nombre justamente para no seguir revictimizando a los indígenas, pues evocando el Día de la Raza. Pero en fin, tú nos decías que este primer encuentro entre Colón y los naturales de esta tierra fue más violento. Yo, cuando dejas desbordar la imaginación, piensas que a lo mejor fue el asombro de ambas partes. Por un lado, porque
pues Colón ya estaba a punto de ser linchado por su tripulación cuando venía. Por eso no es fortuito que la isla se llame, o el país se llame San Salvador, ¿no? Porque pues prácticamente fue un milagro que le salvara la vida el haber tocado tierra ahí. Y por la otra, pues los naturales nunca habían visto un barco y nunca habían visto gente tan diferente fisiológicamente a ellos. Pero bueno, nárranos un poco más y ese encuentro virulento, violento. Ese sí fue un encuentro violento, dado que el acuerdo al que llegó Colón con la reina Isabel, con los reyes católicos, fue que él iba a ser una especie de virrey aquí, cosa que al final no se lo llevaron a cabo porque Isabel y Fernando tenían una especie de una idea de tener un gobierno centralizado y no querían un virrey. Lo que querían era el poder completo para eventualmente generar un estado. Mala idea, ¿no? Porque cómo conquistas o cómo guardas bajo tu dominio una tierra en otro, aunque no lo sabían, continente. O tan lejana, pues, si no sabían que era continente. Sí, el plan, ese era el plan, pero así como los reyes católicos generaron una especie de tradiciones que los pusieron a ellos en el poder, hicieron lo mismo con Colón, lo nombraron, le dieron derechos de pertenencia, lo que descubras es tuyo y yo lo que me acabo de gastar en tu viaje, pues me lo regresas y se acabó. Pero a la postre pues, lo terminaron traicionando y le quitaron todos sus dueños y lo terminaron casi en la horca por traidor, por este encuentro violento. ¿Qué pasó? Llegaron los españoles, llegaron 3000, bueno, no españoles, castellanos, llegaron 3000 aquí a las islas y para unos cuantos años después ya había 1500 porque lo que hicieron los europeos es, pues esos no son salvajes, ni siquiera no tienen alma, no son cristianos, hay que someterlos y no se dejan matarlos. Y Colón ya había esclavizado desde África, por lo que hizo lo mismo aquí, llevó taínos de aquí a Europa vendidos como esclavos. Él sí se robaba el oro para él y para sus hombres y también para otro tipo de tráfico. Y otra cosa que hacía era, llegaba con semillas europeas y pues vamos a quemar todos los plantíos de los indios y ahora vamos a sembrar los nuestros. ¿Qué pasaba? Que como las semillas de Europa no estaban ambientadas a las de América, pues no se daba la cosecha, lo que significaba que los indígenas se morían porque habían quemado sus plantíos y ellos se morían también porque los que traían ellos tampoco se aclimataban. Entonces, una vez que los indígenas ya sintieron el recelo de nos están matando y masacrando, pues ahora sí vamos a darnos también. Entonces, morían entre estas batallas y por hambre. Pero Cristóbal Colón sí fue más violento. Sí. Es en comparativa, por lo que decíamos, ve a Hernán Cortés y ve a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón se casó con una portuguesa, tuvo a su hijo, que después tuvo el virreinato del Caribe y vendió esclavos por Portugal, España y África, ¿no? Esclavos traídos de aquí del Caribe. Hernán Cortés, cuando llega a Haití, se casa con una taína, tiene una hija y se la lleva a vivir a Cuba, después se la lleva a vivir a México. Incluso hizo que el Papa le diera una bula para legitimar a sus hijos con los indígenas, con esta indígena taína y con la misma Malinche. Bueno. Cosa que hay que entender que en la época era pues, prácticamente herejía el procrear con una indígena, porque pues, no tienen alma y todo eso. Ya después se descubre que tienen alma y pues, si los... No se descubre, convenencieramente pues, se dan cuenta que no pueden masacrar a todos, ¿no? Sobre todo porque la idea de Cortés, que es lo mismo que te decía, es cuando los españoles empiezan a querer hacer lo mismo que Colón y los hombres de Colón, de esclavizar a los tlaxcaltecas y los texcocanos y todos los aztecas vencidos, los bautizamos a todos.
Estrategia. Sí, sobre todo porque en 1530 él viajó a España, mientras también envió una carta al Papa que le dio la bula que avalaba que sus hijos y su matrimonio con esta india taína eran legítimos ante la iglesia, y aparte le dio la concesión de ser él quien fundara iglesias, conventos y la evangelización de los indios aquí en América, o bueno, en Mesoamérica. Fíjate que es bastante curioso el hecho de que pues uno creería que el violento, el salvaje en todo caso sería Hernán Cortés, aliado con los tlaxcaltecas y otros, y todos los pueblos que circundaban el Valle de México, porque todos estaban sometidos, rendían tributo y no los trataban así como muy bien los aztecas, eran un pueblo bastante cruel. Pero uno creería que Cristóbal Colón era un tanto cuanto más civilizado, más, no lo sé, a lo mejor uno se queda con la imagen de niño. Insisto que la educación que te dieron a ti en la escuela fue muy distinta que a mí. Ahí sí es pleistoceno, ¿no? Aunque nos cuentan las mismas cosas. No, porque, bueno, claro, uno tiene acceso ahora ya con tanta información y fuentes a consultarlo. Pero cuando yo era niño no existía la internet, ni existía... Tu acceso a las bibliotecas era muy restringido por el número de volúmenes, los abarrotaban los informes presidenciales y las revistas de Krause, Octavio Paz y de Aguilar Camín y todo eso, ¿no? Realmente no había un acceso a una gran cultura en las bibliotecas. Había libros que, pues bueno, el Estado podría no considerar peligrosos, pero en fin, uno se queda con la imagen de Cristóbal Colón como un aventurero, soñador, el descubridor, no el conquistador. A él no se le ubica como un conquistador, no se le ubica como alguien violento, y sin embargo... Lo fue, más que el mismo Cortés. Pero hay que tener también una idea al respecto. La potencia de la época, que que es la Castilla y Aragón y que eventualmente se llamó España, a la postre fue superada por la naciente potencia que fue Inglaterra, que son los que inventaron esta leyenda negra de que los españoles son conquistadores, mientras que los ingleses, holandeses, alemanes que llegan a Norteamérica son colonos. Ellos vienen a colonizar porque traen la civilización. Los españoles son conquistadores porque lo único que les interesa es el oro, la matanza y así. Fíjate que además del choque... Que ha continuado Estados Unidos, por cierto, esa leyenda negra. Además del choque violento de masacrar una cultura, religión, es un choque que además desemboca en una nueva raza, cultura o casta, si quieres llamarle así. Y por una parte, después de ese 12 de octubre, aunque no son ingleses los españoles, como que recurrieron a lo mismo, porque, por ejemplo, cuando la conquista en Estados Unidos y la expansión, el viejo oeste, las colonias inglesas remitieron a reservaciones a los indios, y aquí prácticamente los trajeron de esclavos, pero los dejaban en comunidades que se volvieron marginadas. Todo este país es muy rico. Si efectivamente hubiera habido libertad, cosa que no permitieron. Pero volvemos a lo mismo, esa libertad que se le quitó a los indígenas, se le quitó realmente a partir del México independiente. Yo no vi que cambiara nada desde la conquista. Yo no he visto hasta la fecha que haya cambiado algo para los indígenas. Solamente que los mandaban como pie de cañón en las guerras. La guerra de Reforma, en la guerra de la Revolución. Hoy ya no, porque son el 7%, ya no. Y aunque te lo vistan bonito también en las batallas prehispánicas, porque incluso el honor de morir en batalla para un guerrero era el supremo. Pero por eso te decía que los tlaxcaltecas eran los grandes conquistadores, lo que mencionábamos, o que los indígenas eran los grandes y leales
súbditos del rey, porque ya pasada la conquista y muerte de Cortés, hubo que conquistar las Filipinas y había samuráis en las Filipinas también intentando conquistarlas. Y el rey de España, los únicos que pueden vencer a los samuráis, conocidos por ese poder guerrero, los únicos que podían equivalerle eran los tlaxcaltecas. Y los tlaxcaltecas conquistaron a los samuráis y a las Filipinas. No sé qué les habrán dado, porque a final de cuentas siempre les mintieron. Y ahí también hay una leyenda negra, no sé hasta qué punto es cierto, porque cuando Cortés se entrevista con el cacique gordo, creo que le llamaban a quien dominaba Tlaxcala en ese entonces, las traducciones que hizo la Malinche y otro intérprete cuyo nombre no recuerdo, era que lo que les prometían a los tlaxcaltecas y a todo pueblo era su libertad. Entonces no era, a mi juicio, tanto una fidelidad al rey de España o al propio Cortés. No, hicimos un acuerdo, por lo menos eso es lo que dicen, Es lo que se que dice. le comentó, que fue lo que le tradujo la Malinche al cacique gordo. No, ustedes van a tener libertad, es la promesa del señor Cortés y del rey de España. Ustedes van a ser libres y si quieren tomar de esclavos a los aztecas, adelante. Si quieren apropiarse de su territorio y su gran ciudad, adelante. Esa fue la promesa y bajo ese signo siguieron a los españoles. Cortés fue muy inteligente, luego se dio cuenta, los mayas se dio cuenta de que había un gran recelo contra el gran pueblo que vive hasta allá, que se llaman... Pues es que hasta allá llegaba... Bueno, los mayas ya habían desaparecido, eran pequeñas comunidades de origen maya. Desde los purépechas hasta los mayas llegaba el dominio de los aztecas. Sí. Entonces cuando Cortés llega y empieza a escuchar esas historias de los aztecas, se da cuenta de que es el gran pueblo odiado y que nadie los quiere, entonces él empieza de la manga sacándose con... soy un emisario enviado por el gran rey Don Carlos, rey del otro lado del mundo, del otro lado del océano, que viene que quiere que yo me entreviste con Moctezuma para darle mis saludos y ver qué pasa. Pero entonces todos los indígenas se enteraban de esto conforme iba avanzando hasta la fundación de Veracruz o la ciudad de la Villa Rica de la verdadera Cruz, hasta llegar a Tlaxcala. Todos se iban enterando de esto y lo que se dieron cuenta los tlaxcaltecas es que estos tal vez vienen en nombre de alguien que es mucho más grande que incluso, no solo nosotros. Quetzalcóatl pensaban al principio. No creo, por lo menos para Moctezuma, sí. Ese fue un mito que se fue inventado por los franciscanos después. No, pero bastante rápido se dieron cuenta los aztecas que no bueno, tenía nada de divino. De hecho, hay un pasaje en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España narrada por Bernal Díaz del Castillo, que también esa es otra polémica y ahorita voy a ella, de que cerca de Veracruz había una revuelta o un intento de extender la villa y mataron a varios españoles los indígenas, porque a lo largo desde la llegada se enteró Moctezuma de la llegada de los navíos y de Cortés y trató de asesinarlo en varias ocasiones en su venida al Valle de México. Entonces, en esa trifulca, en esa batalla, matan a varios españoles y uno de los indígenas, que es siervo de Moctezuma, le corta a uno la cabeza y viene hasta el Valle de México a los aposentos de Moctezuma y arroja que trae envuelta, la destapa y arroja la cabeza a los pies del emperador y le dice: son tan humanos como nosotros, no tienen nada de divino, mueren igual que nosotros. Y es un reclamo también para Moctezuma: ¿por qué no mueves todo tu ejército y los aplastas de una vez? Hay varios intentos de emboscada a lo largo del transitar de Cortés hacia el Valle de México, e incluso en Puebla se preparó una emboscada que terminó en masacre indígena. Sí. Por idiotas fanáticos, los poblanos, con todo respeto.
o ese pueblo, pues me estoy refiriendo hace Ya no mucho existen tiempo. los- Esos ya no existen, pero fueron tontos porque estaban en plena fiesta cuando Cortés llegó, lo alojaron en su palacio y ellos siguieron danzando y todo esto. Pero Hernán Cortés era muy hábil porque sembraba espías por todas partes y así se enteró por una mujer que se lo dijo a la Malinche que al día siguiente que terminara la fiesta a sus dioses los iban a masacrar. Entonces Cortés los invita y acuden desarmados a una fortaleza que es un enorme patio, no ubico exactamente dónde es el lugar, y es ahí donde entre caballos, cañones, fusiles los masacran, junto y además con- venían medio trasnochados, pues vamos a decirle así. junto con 3 emisarios de Moctezuma, a los cuales mató a 2 y a uno lo mandó a enviar el mensaje: voy a Tenochtitlán, avísale. Sí, 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 y mira lo que le espera, depende de cómo me reciba. Así es. Pero es muy... Fíjate que esta fusión de dos culturas, no dudo que ya se haya dado, tú me corregirás, desde tiempos de Colón. Pero por lo menos sí hay noticias de que cuando Cortés llegó a... No con buena intención. bordeando la costa, encontraron a 2 españoles, uno de los cuales de inmediato se reunió con Cortés corriendo. Era un fraile. Y el otro dijo, no, porque yo ya estoy casado aquí, tengo 5 hijos, no sé cuántos, y me siento ya más apegado a esta tierra. Sí, ya tenía sus ornamentos mayas. Y hay Propios de la otra leyenda, a medida que va acercándose a Tlaxcala, Cortés, llega, no sé si fue en Tlaxcala o antes, pero el hecho es que llega a un pueblo y cuando ven a Cortés empiezan a morir de la risa de Cortés y nadie entiende por qué. Pues Cortés pide a la Malinche que les pregunte qué ocurre y le traen a un español que es muy parecido a Cortés. Un indígena. Pues yo no sé si era indígena, dicen las malas lenguas que era español y que ya estaba trastocado de sus facultades mentales, y veían a Cortés, en Cortés un reflejo de esta persona que ya estaba trastocada mentalmente. En fin, son muchísimas las leyendas que hay en torno a eso. Pero volviendo al descubrimiento. Descubrimiento para ellos, para nosotros. Para ambas culturas, ¿no? Mm. Hay quienes dicen que ya incluso había relaciones, incluso comerciales en Acapulco con Asia. Se dice que los vikingos también. Lo que también se celebra, aparte de lo del Día de la Raza, es que Cristóbal Colón fue el primero que hizo una ruta. Eso que se habla de Américo Vespucio, Sí, 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 sí. de los japoneses, de Que los, eso fue de gran valía, de los vikingos, pero es Cristóbal Colón el primero en que, establece una ruta. sobre todo porque la ruta la tiene que hacer a contracorriente. Navegó desde Castilla hasta el Caribe, pero se zarpó en contracorriente. ¿Para qué? Para saber por dónde regresar. Otra cosa que es también cierta es que Portugal ya sabía del continente. Ya estaban establecidos aquí en Brasil. Lo que pasa es que no querían que compartir. ¿Le vas a decir a todos que tienes una mina de oro? Pues no. En fin. Al igual que cuando encontraron sus minas en África. Estos encuentros entre dos culturas, déjame que salte un poquito en la temática, porque creo que empezamos el programa con la polémica del encuentro y el choque de dos mundos, en donde el indígena lo pierde todo, surge una nueva casta o raza como la que ahora poblamos este país, y perdemos religión, lengua, nombre, hasta el nombre de los sitios muchas veces se alteró. Pero déjame hacerte esta proyección, porque tú dices, afirmabas al principio que no fue un choque violento o que tuviera un alto costo, no lo sé. Fíjate que hay autores que se han planteado el hecho, por ejemplo, Stephen Hawking,
que habla de no enviar como se hizo a mediados de los 70 con las Voyager, no enviar mensajes dando nuestra ubicación, cómo somos, qué pensamos, qué hacemos, qué decimos, porque es abrirle la puerta a un conquistador y dice él, pues ya sabemos lo que pasa cuando se encuentran dos culturas y una es, si no superior, por lo menos más beligerante y tiene mejor armamento y tecnología. Y hay un debate que no sé, creo que alguna vez lo vimos juntos, yo ya lo había visto antes, con Carl Sagan, y Carl Sagan dice, bueno, pues es que de todos modos si les interesamos, van a llegar. Y si no, aunque sea como microbios, nos van a observar bajo el microscopio, y si quieren conquistarnos, les hayamos avisado, los hayamos invitado o no, nos van a conquistar. Pero Stephen le tenía miedo a ese encontronazo de dos culturas y el avasallamiento de una. Sí, él lo decía, bueno, también lo decía Carl Sagan, me quedo más con la versión de Carl Sagan, que decía, si nos damos cuenta de lo que hace la curiosidad humana, nos podemos dar cuenta de que no queremos que nos visiten visitantes curiosos. Bueno, sí, naturalmente, pero el hecho es que en el 75, de 75 a 77, se enviaron dos ondas, las Voyager. Ya antes creo que era la Pioneer, que también llevaba un mensaje similar, dando imágenes de cómo es la fisonomía humana, a qué nos dedicamos. En este último, en los Voyager, iban discos de oro que incluso llevaban música, voces, literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Saludos en todos los idiomas, música de todas las culturas. Y es una invitación a conquístenme. Yo no lo sé, todos aquellos que, incluso hay mitos fundacionales que hablan de que los extraterrestres nos mutaron genéticamente para que de Homo stupidus nos hiciéramos peores, y bajo la teoría de que fue para hacernos esclavos por los minerales que ellos necesitaban. En fin, hay muchos mitos. Pero sí, yo no quiero llegar a la conclusión, porque ya se nos está acabando el programa, no quiero llegar a la conclusión maniqueísta de el encuentro de dos culturas significa el avasallamiento de una y su extinción casi casi, y el dominio de la otra, aunque suele ocurrir así. Prefiero verlo que sí, ciertamente perdimos muchísimo de la cultura ancestral. El amor por la naturaleza, por ejemplo, ahora que tanto se habla de cambio climático, de ser productivos con las chinampas, por ejemplo, que todo el año puedes sembrar y no padeces hambre. Y mira que es tan curioso el hecho de que México, un pueblo tan pobre y tan hambriento, me refiero al poder adquisitivo de cada persona, y que vive en una moderna esclavitud en las maquiladoras y en los centros comerciales, con empleos en los que hasta te cambian de horario para que no puedas continuar tus estudios, en fin. Y no se ha vuelto, a ningún gobierno se le ha ocurrido volver a las chinampas, por ejemplo. Moctezuma comía pescado todos los días, y yo recuerdo que en la época del milagro mexicano, que fue plena Segunda Guerra Mundial, que México estaba en paz y muchos invertían aquí, y se dio el desarrollo industrial, se implantaban programas como, le llamaban PPPs, y era que el Estado ponía al ejército y a la marina y contrataba pescadores en todas las costas para que el mexicano comiera pescado todos los días, y efectivamente era muy barato. Pero la corrupción, la falta de continuidad, el hecho de que yo reinvento el país, yo, presidente que acabo de entrar, y no hay continuidad, no hay un programa de largo alcance. Pero déjame recordar también que nos comentaba Laberinto Azul que nunca hubo un proyecto de nación, ni desde los aztecas, ni en la independencia, ni en la revolución, nada. ¿Lo tenemos hoy? Tampoco. Bueno, hoy tenemos una idea diferente, pero dadas las circunstancias anteriores, pues, las condiciones son... Pero ¿qué debo entender o qué debemos entender por diferente? Porque yo lo que veo, y como comentaba Laberinto Azul, pues yo veo a la izquierda y a la derecha
la izquierda ahora instalada en el poder y no lo va a soltar, y la derecha queriendo recuperar el poder a toda costa, mentiras, fake news, construcción de candidatos. sí, el invento de candidatos al estilo Peña Nieto, ¿no? Y ahora es Xochitl Gálvez. En fin, pero ¿cómo llegamos a la construcción de un modelo de país, de un proyecto de nación? Al no tener uno. Bueno, de acuerdo con lo que me planteas, al no tener un proyecto. O sea, su idea simplemente es, mientras yo obtenga mis privilegios, lo demás no es importante. Bueno, es que déjame decirte, debí plantear de otra manera las cosas. Porque sí hay proyecto de nación de la izquierda y de la derecha, pero son diametralmente opuestos por una parte y por la otra tienden al choque. Sí, completamente. Pero sí hay proyectos de nación. Yo creo que a lo que se refiere el Laberinto Azul, y estoy seguro que es a eso, porque yo también lo planteo así, querríamos un solo modelo de proyecto de país, lo cual de suyo me parece complicadísimo, porque baste ver las regiones de la nación como para darse cuenta que el norteño se siente más gringo, el del sur se siente más centroamericano, y en el centro pues más o menos somos cosmopolitas y nos sentimos orgullosamente clase media cuando no cumplimos el requisito del INEGI o de los organismos que analizan la pobreza en el país, como para decir que una clase media tendría que estar ganando lo que gana un ministro de la Corte y todas sus canonjías. Pero en fin, vamos a cerrar porque se nos acaba el tiempo. ¿Vas a tocar algo? Dame una conclusión rápida. No creo. Lo de proyectos de nación, los aztecas no tenían un proyecto de imperio, aunque les llamamos imperio. Claro, era conquistar a todos, pero gracias al misticismo de su religión, que era el culto a Huitzilopochtli, era apoderarse de todo, y como los sacrificios eran con esta espiritualidad de darle vida al universo, Al sol. Sí, al sol, pues iban a terminar pues matando a todos. O sea, en un año mataban 40.000 personas, que es básicamente la población de una ciudad pequeña o mediana. A la postre iban a acabar con todos. Con la independencia no hay un proyecto de país, porque sigue siendo la protección de los privilegios de los criollos, nada más. Con la reforma ahí más o menos hay un proyecto que tiene por Benito Juárez, que es la construcción de un Estado moderno, con las leyes de reforma. Continúa Porfirio Díaz y va medio encauzando a ese Estado moderno. A un alto costo. A un alto costo, tiene sus bemoles. Una vez llega Madero y es simplemente lo que decíamos anteriormente: quítate tú para que esté yo, y tener más privilegios, aunque sea uno de las familias más ricas de México. Y así se fue dando Madero no cumple con las aspiraciones de la revolución como Tierra y Libertad, y lo mandan al diablo, y además lo asesinan junto con Pino Suárez. Y luego surge el Partido de la Revolución, que domina 70 años más o menos. Que digamos que continúa la idea de Madero, pero con una especie de trastocada de, pues tú tienes el poder ahorita, luego lo tengo yo, luego le toca a aquel, y luego así. Funcionó así el sistema político muchos años, lo rompió Salinas, que quería perpetuarse un maximato. Pero en fin, y luego llega la supuesta alternancia en el poder con el PAN, cuando te das cuenta que son dos partidos los que están gobernando. Bueno, pues tratamos de hablar al principio del encuentro de dos mundos con el descubrimiento de América a cargo de Colón. Terminamos hablando de la conquista, que no está de más revisarlo porque también fue un choque terrible. Y bueno, la hora de este programa se fue rapidísimo cuando discutimos. Yo no sé quién de los dos tenga las razones, o se los dejo a ustedes. Quizá ninguno de los dos, o los dos, en fin. Bueno, ¿qué nos vas a tocar hoy? Una canción muy curiosa, porque sí, ya sé que hablamos del 12 de octubre, pero dado... Del 2 de octubre, 12, por fin, ¿de qué estamos hablando? 2 de octubre no se olvida. No me traicionó el inconsciente. Sí, la lucha revolucionaria. No, la matanza de los estudiantes. Por eso.
Pero como hablamos más de la conquista, pues vamos a cantar una canción que se llama pues, La Triste Conquista, Bueno. de José Luis Def. Hace muchos años se escribió en la historia la triste conquista de la gran Tenochtitlan, del imperio azteca que después sería colonia, y junto al Cortés el que la vino a regar. Él llegó en su barco con su banda de gandallas, venían bien armados para atracar y matar a los nobles indios que vivían en estas tierras. Total, haz de cuenta que eran de la judicial. Hace muchos años se escribió en la historia la triste conquista de la gran Tenochtitlan, por muchos guachupos que soñaban con la gloria. Aún hasta la fecha nos pretenden conquistar. Vienen bien armados con gruesotas armaduras, traen arcabuces, fuscas y demás. Se sentían los dioses sobre sus cabalgaduras. Otras las de cuenta la montada y nada más. Pero sucedió que Cortés se halló una india. Era la Malinche que a su pueblo traicionó. Él se la ligó y hasta el pulque le servía. Y aquel viejo corrupto la mandó a talonear. Después sucedió la masacre, dio comienzo, y a cada guerrero lo mandaron fusilar. Al noble Cuauhtémoc le tatemaron los pies. Hace muchos años se escribió en la historia la triste conquista de la gran Tenochtitlan, del imperio azteca que después sería colonia, y junto a Cortés el que la vino a regar. Bueno, comenzaste defendiendo a los españoles y diciendo que no era un encontronazo y que No, pero no ese había nada de qué arrepentirse y es terminas parte de la mitología. quejándote de ellos. No. Con esta canción, ¿de quién es, por cierto? De José Luis Def, Ah, ya. otro músico urbano de Iztapalapa. ¿Rupestre también? No, él fundó su propio movimiento que se llama el Rock Macizo de Iztapalapa. Bueno, otro día hablaremos de tanto rupestres como movimientos urbanos en la música. Suena muy interesante para quienes gustan de este tipo de melodías, pero aparte también porque yo no sé hasta qué punto este tipo de canciones penetra entre los jóvenes, Pues o ya no. ya no, dado que no se les da la publicidad que se les debiera de dar, ¿no? Digamos. Bueno, que sirva entonces que un día le dediquemos un programa por lo menos para evocarlo quienes sí lo conocen y para que lo conozcan quienes
lo menosprecian o simplemente no han tenido acceso a ello, ¿no? Sí, simplemente pues la mercadotecnia va para otro lado, simplemente. O sea, la música popular que hay hoy en día pues avasalla y abarca todos los estratos. Entonces realmente, ¿dónde queda esta música? Pues en los trasnochados. Antes Choifet, Emilio Choifet, que fue secretario de Gobernación cuando la matanza con Cedillo, matanza de indígenas o de campesinos en tiempos de Cedillo, que fue secretario de Educación, etcétera, etcétera. Él le llamaba al ejército zapatista esos trasnochados de los 70s. ¿Ustedes qué serían trasnochados de qué? ¿De los 90s, 2000? Por la época diríamos que entre 80 y 90, dado que los rupestres son de los 80s y los, aunque siguen en su ámbito, y José Luis DF es de los 90s. Bueno, pues haremos un programa al respecto y creo que tendrás que interpretar más canciones durante ese programa para que la audiencia pueda conocerlos. ¿Con qué te quedas de este encuentro de dos mundos? Pues a pesar de la canción, como ya mencionaba, pues Bueno, es divertida pero muy parcial, ¿no? Muy maniqueísta. sí, pues, parte de la mitología que nos han contado. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que ignorando el encuentro violento que se da entre dos culturas, Con Cristóbal Colón y después con Cortés. con Cristóbal Colón, con Cortés, con los griegos y los persas, los romanos y los griegos, los egipcios y los romanos, Te faltó decir los extraterrestres y nosotros, eventualmente. o el Homo sapiens y el mundo, ¿no? O sea, Bueno, el eslabón perdido, porque se supone que entre un Homo y el Homo sapiens hay un vacío genético. No se sabe qué especie en términos reales ocupó ese tránsito entre un homínido y un ser humano ya prácticamente. Pero bueno, en fin. No sé, yo me quedo con el hecho de que todo encuentro que lleva por afán natural, porque esa era la intención de los españoles, la conquista, no puede terminar bien. O son avasallados los conquistados, o hay historias de gran resistencia de pueblos que no se dejan dominar. En fin, algo como el chino. por ejemplo, o muy recientemente lo que estamos viendo ahora entre Israel y Palestina, el pequeño sojuzgado que no tiene tecnología, que se está muriendo de hambre, que lo han condenado a una franja muy pequeña de territorio, se niega a morir. Pero yo no dudo que los israelíes se pasen de listos, teniendo más tecnología, recursos y apoyo global, avasallen a los palestinos. Espero que no, tiempo al tiempo. Pues muchísimas gracias. Sale. Líneas de comunicación, comentarios, sugerencias, acompáñenos la siguiente. Esta vez se nos fue muy rápido. Cuídense mucho. Hasta entonces.